Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Todo está cambiando. Nuestra salud, el medio ambiente, el trabajo, las ciudades, las noticias, la educación, los gobiernos. Estamos ante una nueva concepción de lo que significa avanzar, en un punto de inflexión provocado por la revolución digital que nos rodea, que impacta en nuestra manera de vivir, relacionarnos o trabajar. Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que los universitarios hemos hecho para consolidar un imaginario compartido partiendo de nuestros orígenes liberales, juaristas, que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. Quehacer Universitario es un programa que rescata a través del testimonio de universitarios las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria, que podemos sintetizar en los 168 años como institución educativa, 4 años como colegio civil, 12 años como Instituto del Estado, 85 años como Instituto Juárez y el 21 de marzo próximo pasado cumplimos 67 años como Universidad Juárez del Estado de Durango. Esa es nuestra universidad, universalidad de pensamientos y credos. En esta ocasión estamos de plácemes. Nuestro invitado es el doctor Joel Ávila Ontiveros, que es evaluador y dictaminador de instituciones de educación superior. Imagínense nomás, evaluar y dictaminar las universidades del país. Vaya conocimiento que tiene nuestro invitado, sin duda. Además, es un universitario de cepa, desde su entrada al CCH, y luego como maestro del CCH, y además tiene una gran solidez académica, tiene su licenciatura, tiene 3 maestrías, 2 especialidades, un doctorado. Caray, de veras que estamos de plácemes en tener un invitado de tan alta calidad. Pues bienvenido, doctor Joel, a su casa. Sí, ¿Cuántos años aquí? Muchísimas gracias. Sí, muchísimo. Estaba sacando cuentas y pues una parte importante de mi vida he estado en la universidad. Sí. Cuando entramos al CCH, aquel CCH que irrumpía como una institución innovadora, novedosa, que en esa parte de la tradición universitaria, pues el CCH viene a romper con muchos de esos vínculos que se habían dado desde el punto de vista de que trae nuevos cambios, pues de que hay cosas novedosas, ¿no? Y bueno, yo quiero, lo hemos comentado, quiero comenzar con un escrito que una amiga, pues estoy muy orgulloso de ser su amigo, no estoy tan seguro de ella, pero ahorita es la encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Superior, la doctora Carmen Edina Rodríguez Armenta, y un día me compartió algo que también refleja pues lo de muchos que hemos estado en las universidades públicas. Dice, yo no caí en la universidad pública me levantó, me abrazó, me enseñó de sueños colectivos y me cambió para siempre. Pues este escrito, esta reflexión implica ese compromiso que uno ha tenido, en este caso con la universidad. Habíamos comentado que por razones así como de barrio, algunos habían entrado al CCH, decido ingresar al CCH. Llego al central y ya se habían cerrado las inscripciones, pero el licenciado Rante, seguramente tú te acuerdas del licenciado Rante, servicios escolares, pilar fundamental en todos esos años, muy cercano al rector de ese tiempo, que era el licenciado José Hugo Martínez Ortiz, y él dijo, no, déjenlo entrar.
y entro en una institución que muy novedosa desde el punto de vista didáctico, te permitía la participación de los estudiantes, podías cuestionar, era libertad y participación y crítica, ha sido el lema del CCH en esos tiempos, y aparte de que tenía una solidez académica porque eran muchos egresados, brillantes estudiantes todavía de licenciatura en aquellos tiempos. Recuerdo muchos de mis maestros. Empezamos con trabajos que se llamaban de interdisciplina. Era así como novedoso porque tenías que salir hacia afuera a trabajar en interdisciplina, y eso implicó vincularlos con movimientos urbano-populares de aquellos tiempos. Eran los tiempos de las invasiones del CDP, muchos de ellos nos metimos en esto, fuimos maestros muy jóvenes de las secundarias nocturnas que ellos tenían. Yo estuve en la Mártires de Tlatelolco, cuando en la colonia Emiliano Zapata no entraba la policía. Los compañeros, que eran los padres de familia, nos acompañaban por las vías hasta la camionera, y de ahí tomábamos los camiones a nuestras casas, porque aparte fue una construcción, como menciona aquí, colectiva, era la participación de muchos jóvenes estudiantes en esa vinculación social que tuvimos, ¿no? Estábamos en la prepa nocturna, pues había algunas fricciones porque pues éramos muy inquietos y se quebraban vidrios y demás, y queríamos nuestro propio edificio, y luchamos todos los estudiantes de CCH ese tiempo por conseguir un terreno que, si tú recuerdas, pues es lo que ahora el CCH. No, era pedíamos Siberia. 10 hectáreas, nos dieron 15 hectáreas, y las primeras generaciones eran como los desterrados porque no había nada en aquella área, no había absolutamente nada, ¿no? Unas polvaderas, por eso eran los desterrados de Siberia, ¿no? En aquellos tiempos. Y bueno, te quiero decir que había promoción del teatro, promoción del deporte. En el caso mío, yo jugaba ajedrez, y eso me abrió las puertas para otra etapa de mi vida en la universidad. Te quiero comentar que en lugar de hacer las novatadas que se hacían en la prepa diurna, de cortarle el pelo a los jóvenes, nos hacían fiestas de bienvenida. En lugar de pasearnos como esclavos por el 20 de noviembre con chapopote, ¿te acuerdas? Pues acá eran otras formas. Entonces el CCH fue creciendo mucho, y cuando yo salí de CCH, el licenciado Roberto Aguilar Vera, casi de forma inmediata, yo salgo en junio, y en agosto, te digo que jugamos ajedrez, yo podía entrar a su oficina de director, coordinador general, y dar mi movimiento de ajedrez, y luego me salía, y después regresamos a partidas que duraban 2, 3 días, pero que había esa confianza de un alumno con el director, ¿no? Entonces me invita a ser maestro, sustituyendo a un profesor que pidió permiso. Ese profesor que pidió permiso era miembro de esos movimientos que había en esos tiempos, mucha gente lo conoce, es el profesor Marcos Cruz. Entonces lo sustituyo, y al siguiente semestre tengo la titularidad de una de las materias de históricos sociales, y bueno, muy joven. La realidad es que cuando ya inicio con la titularidad tengo apenas 19 años, y CCH representó para mí, pues, como maestro, mucho acercamiento, mucho conocimiento de los alumnos, su potencialidad, su imaginación. Yo daba historia de México, y un día me di cuenta de que la historia pues, no se puede conocer en el pizarrón, y empecé a organizar viajes. La Ruta de la Independencia, que nos íbamos a Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel, Morelia, con 3 camiones de estudiantes. O sea, nos daba la confianza la institución y los padres de familia. Bueno, ahora me encuentro a mis alumnos, y muchos de ellos no se acuerdan de qué materia les di, se acuerdan del viaje. Entonces, finalmente eso ha sido, pues, yo digo qué bueno, pues, porque eran situaciones de aprendizaje, ¿no? Otro de los viajes era a la Ciudad de México, Museo Nacional de Antropología, conocer las pirámides de Teotihuacán, pues caminando, subiéndolas, o sea, sudando ahí para estar en ellas. Y te digo, muchos de estos estudiantes muchos no conocían la Ciudad de México. Les hago bromas de que le hacían la parada al metro, ¿no? Como aquí a los camiones cuando estaban por ahí, ¿no? Entonces hay muchas experiencias como docente en el CCH. Después me invitaron como directivo, aunque te voy a decir que hay una partecita ya como docente que quedo como delegado del CCH, delegado sindical del Sindicato de Trabajadores Académicos, era un solo sindicato, y se da un movimiento también, pues de alguna manera la universidad nunca ha estado quieta, pues, o sea, siempre ha habido situaciones, tú lo viviste también, fue el movimiento del 88, fue en el 88 o 89, no sé si recuerdo, en el 88, y yo era delegado, entonces nos fuimos a huelga los del sindicato, y bueno, eso cobijó el hecho de que una generación de jóvenes universitarios muy preparados, con el doctor Juan Francisco García Guerrero, pero que no supieron tener la capacidad que tuvo José Hugo Martínez, de donde había que poner mano dura la tenía, pero también tenía mano izquierda para negociar, la verdad que la capacidad de José Hugo Martínez era admirable. Me tocó como
estudiante del CCH y luego me tocó también como dirigente en mi carrera. Y la verdad que yo le tuve mucha admiración. No podíamos compartir cosas siempre, pero admiración porque tenía esa facilidad. La nueva generación que llega, con Juan Francisco García Guerrero, no supo aglutinar los intereses de muchos de los universitarios, siempre lo he pensado así, y bueno, pues hubo revuelta, como dicen por ahí, solamente en 2 años. Llega el doctor Ramírez Díaz, que colaboramos después con él, y nos integramos a la administración de la universidad en la Secretaría Académica o Coordinación Académica de CCH. Y a partir de ahí pues empieza otra historia, porque yo ya no dejo la parte docente y la parte directiva en las instituciones en este caso de la universidad. ¿Y luego qué seguís estudiando? Bueno, yo les quiero decir que aunque empecé muy joven, siempre busqué prepararme. Yo siempre he dicho que esa es la clave, ¿no? O sea, efectivamente, cuando yo inicio, los ejemplos de algunos de mis maestros pues, son los que yo utilizo de alguna manera, ¿no? La puntualidad, por ejemplo. No entraba al salón después de las 7:15 ni el maestro. Y yo lo había aprendido de un maestro de biología, Leonardo Oracho. Y bueno, así es como, pero empiezo yo a formarme. Llevé una especialidad en docencia en el CIDE de Querétaro y luego después hice una maestría en investigación y administración de instituciones educativas, que esa sirvió más bien para la gestión. Y yo te lo quiero mencionar que esa maestría, en donde tuvimos a Ángel Díaz Barriga, en donde tuvimos a Anita Hirsch, a Guillermo Garduño, a muchos que venían de la UNAM o de la UAM, nos preparó porque la primera generación y parte de la segunda, casi todos éramos funcionarios, secretarios académicos, directores, funcionarios de la universidad. Esto es, hemos llevado procesos de formación directiva, porque no basta tener algunas ideas de la universidad, o sea, hay que tener procesos formativos que nos permitan entender la compleja organización que es la universidad. Y esa es una recomendación que nosotros hemos hecho siempre. Después hice otra maestría en liderazgo y gestión de educación y un doctorado en educación, y mi tesis fue sobre la formación de directivos. Esto es, nos preparan para todos menos para dirigir las instituciones, las universidades. Entonces siempre hemos impulsado que haya este tipo de procesos formativos. Yo llevé también con el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario una instancia internacional que promovía la formación de cuadros directivos en las universidades de Latinoamérica. El IGLU se llamaba, de la Organización Universitaria Iberoamericana, uno que se llama Gestión Universitaria, una especialidad. Carlos Tunerman fue mi maestro ahí, genial, y otros, o sea, la verdad que estuvo muy bien. Entonces, una recomendación a los directivos, en base a los estudios que yo he hecho sobre formación directiva, es que sí tengan procesos, especialidades, diplomados, maestrías, que le permitan conocer la universidad, conocer las formas de acercamiento con los otros, ¿sí? Para que haya empatía, vocación de servicio, para comprender a los otros, en este caso todos universitarios, y pues tener buenas gestiones en las universidades. Eso es lo importante, ¿verdad? Que tenga la habilidad de gestionar. Sí, que es todo una... Es parte fundamental en esto, ¿no? Y bueno, ya la parte, después de que salgo de la Secretaría Académica, tengo una invitación a irme a la administración municipal, primero a la estatal, en el Instituto de Cultura del Estado en aquel tiempo, un área de investigación, formación de museos comunitarios y demás, y luego al área municipal, como fui el primer director de Educación, Cultura y Deporte. Me invita el profesor Marcos Cruz y muy rápido me invita a la Dirección de Gobernación, que era una de las áreas estratégicas del gobierno municipal, porque pues, los grupos, ¿cómo se llama? Las asociaciones políticas que había, los grupos sociales, pues nosotros teníamos que tener la interlocución y negociar con los dirigentes estudiantiles, con las juntas municipales, con bomberos, que también dependía de ahí. Y bueno, pues fue una muy buena experiencia. Y posteriormente, el licenciado José Ramón Hernández Meraz me invita a su campaña, en su segunda campaña en el 98, y me incorporo con él como director de comunicación social. Y yo tenía antecedentes importantes y lecturas de lo que habían hecho otros directores de comunicación social, como es el caso tuyo, que hiciste muchísimas publicaciones que todavía las tenemos ahí, de acercamientos al medio ambiente, acercamientos a los estudios de opinión, acercamientos a muchísimos temas que ustedes habían impulsado y que es una parte del sello que tú dejaste en esa área de comunicación en la universidad.
Sí, pues, fabulosa experiencia. Sí. Pero no solo eso, sino que continuaste con el siguiente rector, ¿verdad? Sí, 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 o sea, lamentablemente el licenciado Hernández Meraz, con el cual me unió pues una amistad y una situación de inclusive de protección muy, muy interesante, lo admiré y lo quise mucho. Y luego viene el proceso de nuevo rector y me toca colaborar con el contador Rubén Calderón 7 años. Entonces yo estoy en comunicación social 12 años ahí en el edificio. Aparte en el edificio central, un edificio entrañable, bonito, tranquilo, a gusto. Precioso. Así de que nos tocó ahí. Pero en el 2005 el rector me encomendó también la tarea de la dirección de Radio Universidad. O sea, no dejo comunicación social, sino, o sea, soy director de Radio Universidad y soy director de comunicación social. Entonces, pues tenía que estar en los dos lados. Tempranito aquí en radio, me iba a comunicación social, en las tardes regresaba a radio y pues hicimos algunos proyectos interesantes, ¿no? Sobre todo, en el caso de radio, tratar de impulsar programas para jóvenes, hechos por jóvenes, porque nos dimos cuenta que radio no era escuchada por los estudiantes universitarios. Esa fue una tarea que yo digo que sigue pendiente, pero fui 5 años director de radio, 2005 a 2010. Y bueno, se nos termina la parte de la gestión en la universidad en el 2010 y seguimos incorporados en el Instituto de Ciencias Sociales, en una maestría de educación superior y trabajando, hasta que se da la circunstancia de que pues había interés de cómo me jubilar y yo también, y entonces decido jubilarme en el 2013. Perfecto. Vamos a seguir en el segundo segmento porque después de ahí es cuando se integra como evaluador y dictaminador de las instituciones de educación superior. Siga con nosotros. Interesante el currículum extraordinario de lo que ha hecho nuestra universidad. Siga con nosotros. Muchas gracias. Ahora vamos a que nos platique sobre su experiencia como evaluador y dictaminador de las instituciones de educación superior. Sí, mira, yo pertenezco, soy parte, integro pues los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, mejor conocidos como CIES. Los CIES nacen en 1991 a instancias de la NUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y la Secretaría de Educación Pública, la subsecretaría en aquel tiempo, porque se requería un organismo que hiciera evaluación diagnóstica en las universidades, fundamentalmente en las universidades públicas o en las instituciones que eran de ANUYES, que también eran tecnológicos, algunas privadas en aquellos tiempos. Y empieza con esos procesos, obviamente que ha ido transformándose. En 2009 se convierte en asociación civil. Muy cerca de esa fecha yo me incorporo. Resulta que en el doctorado me dio un módulo el doctor Enrique Gutiérrez, que era vocal ejecutivo de uno de los comités, el Comité de Gestión y Administración se llamaba en aquel tiempo. Y lo conozco en el doctorado, él se da cuenta que mi área en la que yo me desempeñaba era comunicación social. Yo había tenido contacto con muchos directores de comunicación social porque tuve la fortuna de dirigir, de ser electo presidente de la Asociación Nacional de Directores de Comunicación Social, ANARPIES, y bueno, había como que conocía algunas de las cosas que yo había hecho. Y entonces una universidad pidió que se evaluara el área de comunicación social en esa universidad, que fue la Universidad Veracruzana. Entonces, por esta razón, con esos antecedentes, sabiendo que yo conocía el tema, el doctor Enrique Gutiérrez me invita como evaluador. Éramos pares evaluadores, íbamos a las universidades, teníamos un marco de referencia como existe ahora, y en base a ese marco de referencia era como la imagen objetivo, como el deber ser. Veíamos cómo estaba la universidad y detectábamos qué problemática había y hacíamos recomendaciones. El mecanismo ha sido más o menos igual. Y entonces, evaluamos Radio Universidad Veracruzana, Televisión Universitaria de Veracruz, todo lo de comunicación social, comunicación interna, externa, sus planes, sus proyectos y demás. Y cuando regresamos,
de esa universidad, el doctor habla conmigo y me dice que le gustaría que siguiera colaborando, que me va a invitar a otras áreas afines más o menos a esto. Y yo empiezo a evaluar las áreas de vinculación universitaria. Me toca la Universidad Autónoma de Sinaloa en las primeras evaluaciones. Sin embargo, él tiene como que en algunas áreas requiere pues evaluadores y me preparo para las áreas académicas que también han sido siempre de mi interés y que yo me haya formado en ellas. Y entonces ya empezamos a trabajar lo que viene siendo las cuestiones académicas, pues. Se llamaba gestión académica precisamente, ahora se llama gestión de la docencia, pero modelo educativo, estructura académica, infraestructura académica, modelos que están orientados pues a cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones, servicios estudiantiles, todo lo que se habla de personal académico. Esas son como que el área que empecé a trabajar con ellos, pero yo estoy en CIES desde el 2008, que fui a esa primera universidad, y hasta ahora en noviembre, que me tocó ir a una universidad en la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana, y un mes antes habíamos incursionado en la evaluación internacional en una universidad, se llama Universidad Autónoma del Beni, en Bolivia. Entonces volamos hasta Bolivia, por allá, una ciudad, Santísima Trinidad, que fuimos a evaluar esta universidad. Pero en el 2017 me invitan a pertenecer se llama, el CIE tiene 8 comités, comités por áreas de conocimiento, de ciencias exactas, de arquitectura y diseño, de ciencias y humanidades, y evalúan programas académicos, la licenciatura en educación, la licenciatura, contaduría pública, administración. Entonces, esos comités se dirigen a evaluar los programas académicos, las carreras. Y hay un comité que es transversal, o sea, ese comité evalúa la universidad en general, con sus principios institucionales, con la planeación, con la comunicación, con los procesos administrativos, las finanzas, la infraestructura. Esto son ejes y categorías que abarcan toda la universidad, la difusión cultural, la internacionalización, la innovación, la vinculación. Todas las funciones que tienen las universidades quedan en ese marco que es el marco de referencia de la universidad. Y entonces me incorporo como miembro del comité. Como miembro del comité, ¿qué hacemos? Yo puse una condición, que me permitieran seguir yendo a ser parevaluador, o sea, ir a las universidades y estar también en el comité. Y entonces lo que hacemos en el comité es que los informes que los evaluadores envían, se hace un informe final y nosotros determinamos, evaluamos, discutimos, analizamos qué se le va a otorgar en relación a la acreditación, que puede ser no acreditación. Ha habido universidades, lamentablemente la UGED en la primera revisión así fue, no acreditadas, y ha habido universidades que son acreditadas por 3 años, y luego hay universidades de 5 años, y el año pasado se implementó por 7 años, todas haciendo un plan de mejora y dando seguimiento a ese plan de mejora. Entonces nos metemos, conocemos las entrañas de la universidad, toda la información nos lo proporcionan en un documento. Lo primero es que la universidad solicita la evaluación, se les da un curso, una capacitación para poder llevar este proceso, y hacen una autoevaluación que tiene que ser colectiva, que tiene que ser de todas las áreas que forman grupos colegiados y que hacen esa autoevaluación. Ha habido universidades que ese documento de autoevaluación son 600 páginas. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí decimos, oye, y nosotros como evaluadores tenemos que leer al menos nuestras áreas y darle alguna idea de qué están planteando, ¿no? Esta que fuimos a la Ibero igual era un documento en donde te detallan todo lo que ellos hacen en los procesos de gestión en base al marco de referencia que permite la autoevaluación. Y entonces se hace una visita in situ. En pandemia, pues, iba una persona y las demás eran virtuales, pero casi siempre en nuestro comité es que la mayoría de los evaluadores vayamos a las universidades. Y entonces en esa visita contrastamos lo de la autoevaluación con, hacemos muchas entrevistas. A mí me toca mucho las entrevistas con los alumnos y casi siempre me ponen a los mejores. O sea, a ver, levanten la mano los que tengan promedio de 9, todos. Pero son más críticos, son más puntillosos. Finalmente, teniendo una buena experiencia en el manejo con las entrevistas de los alumnos, son muy enriquecedoras. Me toca con los maestros también.
Y de repente ahí salen las situaciones de las promociones que no son justas, que no son a tiempo, y todo eso nosotros lo visualizamos. Entonces se hace el informe de los evaluadores, nos llega al comité y dictaminamos eso que te mencionaba, no acreditado, 3, 5 o 7 años. Y esa es, la acreditación representa el deber cumplido, pues. O sea, una universidad acreditada puede decirle a la sociedad, aquí estamos, no por nosotros, sino por evaluadores externos que no son extraños porque también son universitarios, somos pares universitarios, conocemos las universidades y entonces eso también sirve porque emitimos recomendaciones de mejora. Y las recomendaciones de mejora son como la guía, pues ahora hay que entrarle a esto, ¿no? Pues de alguna manera permite el replanteamiento de planes de desarrollo institucional, permite el replanteamiento de las políticas que orientan el trabajo que tienen en las universidades. Y te digo que yo he participado como con un equipo muy capaz, la verdad que admiro a mis compañeros de todo el país, desde Mexicali en la UABC, en Campeche, en Yucatán, en Chiapas, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de todos los estados conformamos estos equipos. En algunos casos vamos hasta 12 evaluadores por institución. La Universidad Autónoma de Nuevo León, que son universidades muy grandes, la de Guanajuato, éramos 12 o hasta 13 evaluadores, ¿no? Entonces el trabajo es muy enriquecedor porque pues hay el aporte de tu experiencia hacia la mejora de las instituciones de educación superior. La verdad que me he sentido muy bien todos estos años en las dos funciones, tanto de par evaluador, ir a las instituciones, como dictaminador. He ido como unas 28 universidades públicas, o sea, son 34. La UGED, pues no por situaciones de interés, conflicto de interés, esa no la pude evaluar, pero ya casi he ido y en todos los estados, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Yucatán, de Chiapas, Universidad de Artes, Ciencias y Artes de Chiapas, esto es por todo el país. Entonces también conocemos pues muchas de las experiencias novedosas que ellos han impulsado en estas universidades. También los CIES tienen la atribución de evaluar universidades privadas. Aunque hay un organismo acreditador, FIMPE se llama, CIES también lo puede hacer. Y algunas grandes universidades nos han invitado. La Ibero, ahora en noviembre fue la segunda vez que la evaluamos, la Iberoamericana de Santa Fe, la La Salle de la Ciudad de México, una universidad de Cuauhtémoc de Aguascalientes, acabamos de ir ya la segunda vez. Hemos ido ya a una universidad muy bonita que se llama Claustro de Sor Juana, que tiene una historia porque la hermana de López Portillo es la que lo fundó y luego han sido familiares de ellas, pero está muy, muy padre esa en el medio centro de la Ciudad de México. Hemos ido a algunas universidades tecnológicas, una universidad muy, muy padre, chiquita, bonita, en Calvillo, en Aguascalientes, en Torreón, en diferentes lados. Escuelas normales, beneméritas, escuelas normales, como la de Saltillo, como la de San Luis, como la Enrique Rapsamen en Jalapa, esto es en Arandas, otras universidades. Hemos incursionado pues en la educación superior. Y el orgullo que yo tengo es que toda esta formación que yo llevé con muchísimos de mis maestros educativos, pero también en la gestión, rectores, secretarios, amigos pues en la administración, me permitió formarme para seguir aportando granitos de arena en la mejora de la educación superior. Sin duda alguna. Cuando hace las recomendaciones, ¿hay un plazo para que se cumpla? Sí, regularmente se hace, el plan de mejora se pide un año para hacer una situación de seguimiento. Algunas, pues, algunas sugerencias de cuestiones de ley orgánica, pues esa es más difícil, pues, o sea, no, y menos ahora que la Ley General de Educación Superior tiene otros caminos, pues, para la reforma de la ley orgánica, pero ha habido sugerencias de ese tipo. En algunos otros de que hay que modificar o hay que hacer un nuevo modelo educativo, pues se da seguimiento a esos procesos. Hay muchas experiencias y uno les va dando seguimiento a eso. Dentro de la legislación debe ser muy dispersa, ¿no? Muy disímbola entre una universidad y otras. Sí, pero los especialistas nuestros, algunos de ellos son los mejores autonomistas de México. O sea, la abogada general de Anuyes durante mucho tiempo, Yolanda Legorreta, es la encargada. Y si no, David Terán, que es también de Anuyes, tienen que estar especializados en esas áreas, en las áreas de las leyes orgánicas, en las áreas de los reglamentos, en las áreas de autonomistas, les decimos nosotros, porque son las legislaciones que le dan la autonomía a las universidades.
pero de repente llegan a otras instituciones que no son autónomas y pues también tienen que saber qué cosas pueden recomendar para que las cuestiones normativas son las que permiten que las cosas se lleven bien. Se lleven bien en las universidades, ¿no? Que no haya sesgos, sino bueno, es que aquí está establecido así. Y entonces son especialistas la mayoría en esas temáticas. Aquí... En la UGEL te voy a comentar que una de las recomendaciones fue que había que armonizar todos los reglamentos que eran desde 1962, armonizarlos a la nueva ley orgánica. Creo que todavía es una tarea pendiente, o sea, sí se hicieron trabajos, está en proceso, pero son situaciones que orientan a que las universidades mejoren. No puede ser una ley orgánica reciente con reglamentos de hace 50 años, ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna, y nuestra ley orgánica también que estaba ya. Sí, que tenía muchos años que no se tenía muchos años. Pero yo creo que, por ejemplo, aquí que tenemos un consejo universitario y una junta directiva, no es muy común. No, es el único. Así con las características es el único, no hay. Los consejos universitarios en muchas universidades son paritarios, alumnos, maestros, sí hay representantes de las autoridades y toman las funciones o las decisiones académicas, una maestría. Es lo que con nosotros toma la decisión la Junta Directiva, en muchos son los consejos universitarios. Y en muchas universidades, tú recordarás, como la UNAM, como la Unison, las juntas directivas son grupos de expertos, de personajes de mucho prestigio, que son juntas directivas y que reciben los proyectos de los candidatos y que ellos dan el humo blanco para... ¿sí? Entonces aquí, el que sea el consejo universitario le sorprendió muchísimo, porque no existen ya modelos de ese tipo. Ni en las universidades pueblo que había, que ya no hay, como Guerrero o como, pues no, la verdad que son consejos más acotados. Aquí somos todos, bueno, ya los jubilados no, pero todos los docentes de la universidad. Sí, pues ahora sí que único, ¿verdad? Sí, y yo creo que sí se valorizan algunas recomendaciones, pero es muy complicado poder cambiar un modelo de este tipo, que ya está arraigado desde hace... pues toda la etapa desde la ley orgánica en el 62. Ya viene, pues qué interesante, ¿no? Y aparte, ¿cuáles son uno las mejores universidades que llegaron a la evaluación? Bueno, yo creo que todas tienen fortalezas muy interesantes, pero hay algunas que destacan. ¿Que tienen menos habilidades? Sí, o sea, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León es una universidad muy fortalecida, muy bien. La Universidad Autónoma de Guanajuato nos dio una sorpresa porque después de tener una etapa de crisis, de gobernanza, de que había varios rectores, casi el rector de León tomaba posiciones en relación, o sea, había una situación ahí de gobernanza y gobernabilidad, y después, todo tranquilo, su función es académica, y se le dieron 7 años de acreditación institucional. La Universidad de Sonora, o sea, la Universidad de Baja California, no, tiene un modelo de acercamiento con la sociedad genial, son muy apreciados por la sociedad, sus brigadistas, la gente que va a las colonias, a los sectores vulnerables. Fíjate que ellos tienen un sorteo, el sorteo Cimarrón, que es el segundo más importante después del TEC de Monterrey. Pero es porque la sociedad le da la confianza y entonces participan. Entonces cada universidad tiene fortalezas que hay que destacar como importante, ¿no? Una universidad pequeña como la de Ciencias y Artes de Chiapas, con mucha vinculación también social, pues es muy reconocida por la sociedad en este caso, ¿no? ¿El ITAM? Entonces cada una. Sí, bueno, nosotros no hemos evaluado el ITAM, pero evaluamos la Ibero. Una universidad con un gran compromiso social, más que muchas universidades públicas, es la Ibero. Su filosofía jesuita los hace esa cercanía con la sociedad. Ellos no hacen servicio social en empresas o en instituciones, no. Lo hacen organismos de la sociedad civil, ¿sí? Y están vinculados con los cafetaleros de Chiapas, que inclusive tienen una cafetería ahí, con las comunidades, con las cooperativas. Entonces tienen una gran cercanía social, un gran compromiso social y una gran calidad académica, ¿no? O sea, los jesuitas desde el inicio aquí, la educación en Durango, aquí están presentes. Sí. Siempre han estado en la educación. Sí, pues, y son un verdadero ejemplo. Sí, la verdad que sí. Pues cada una tiene como que su sello distintivo. Así es. Pues increíble esta de evaluador y dictaminador, una gran experiencia para conocer todas las universidades y poder inclusive dictaminar, ¿verdad? Darle seguimiento y darle oportunidad, porque la educación es dinámica, no estática. Ya te evalué aquí y ya.
No. Es el plan de seguimiento, es el plan de mejora, mejora continua. Y te quiero comentar por último, la experiencia en Bolivia fue genial, porque no fue en una universidad de las de La Paz o de Sucre o de alguna ciudad grande. No, 11 kilómetros de la frontera con Brasil, en una ciudad allá que después me imaginé Macondo, que se llama Santísima Trinidad, una ciudad de 180,000 habitantes, con una universidad de cerca de 20,000, me recordaba mucho a la UGED, no es una universidad así de las más grandes, y pues ellos pidieron la evaluación y se autorizó, y ahí vamos, en 5 vuelos para poder llegar a Santísima Trinidad en Bolivia. Pero son experiencias muy importantes. Sí, salimos a las 9 de la mañana de allá y llegamos a la 1 de la tarde de la Ciudad de México. O sea, sí, digo, en el traslado de todos los vuelos que hicimos. Entonces esas experiencias pues también son gratificantes comentarlas. No, y qué bueno que un universitario de la UGED esté evaluando a otras universidades, inclusive internacionalmente. Eso también es un orgullo para nosotros. No, muchas gracias. Bueno, terminamos el segundo segmento y vamos al tercero y último y vamos a ver los retos de la universidad. Un tema interesantísimo y con toda esta experiencia del doctor Joel, sin duda nos va a dar algunas pautas muy exactas, quirúrgicas. Siga con nosotros. Gracias. Joel Ávila Ontiveros, evaluador y dictaminador de las instituciones de educación superior. Ahora sí que vamos a escuchar los retos de la universidad. Sí, pues la verdad que son tiempos en los que se está iniciando una nueva administración y entonces a lo mejor con la experiencia que uno ha tenido en todos estos años, no sé cuántos rectores te ha tocado a ti estar con todos, ¿verdad? Son como 15. No sé si estuviste con el licenciado Carlos Galindo. ¿Sí te tocó? No, yo todavía era estudiante. Sí, cuando estaba con él. A mí me toca desde... Con Rodríguez Solórzano, sí. Era estudiante. Entonces, pues una de las cosas que nosotros hemos platicado es que aprovechar quizás la experiencia que tú tienes y que hemos construido un grupo de universitarios que aunque ya estamos, en el caso mío pues ya estoy jubilado, pero como seguimos vigente en la cuestión de evaluación, pues podemos hacer quizás algunas aportaciones, ¿no? Claro. Yo conozco la evaluación de la universidad que hizo CIES en el 2021 y que desafortunadamente no fue acreditada, pero se planteó un plan de mejora. Y en ese plan de mejora se avanzó de tal manera que se dio una determinación de acreditación por 3 años, con recomendaciones. Y bueno, habrá que darle seguimiento. Algunas de las recomendaciones estaban en proceso y yo creo que esa es una de las pautas que pudiera ser interesante en las áreas que tienen esas recomendaciones, pues darle un seguimiento. Cuando no se le autoriza la primera vez, ¿le hacen cuántas recomendaciones? Bueno, se hicieron como 88 recomendaciones en todas las áreas fueron 88 recomendaciones. Estas que te mencionaba, de armonizar la cuestión legislativa, algunas situaciones en finanzas, en los sistemas de calidad, en las cuestiones académicas. Por ejemplo, había un plan, un modelo educativo vigente muy interesante. A mí siempre me pareció que era que para las condiciones de la universidad, pero no se aplicó. O sea, como que se hacían y ahí quedaban los modelos, cuando los modelos son las guías importantes en la cuestión académica. Y entonces se pidió un nuevo modelo educativo que efectivamente se hizo. Y yo creo que no ha permeado, ¿sí? Muchos de los maestros que yo conozco no han tenido cercanía con ese modelo y si el maestro no lo conoce, pues no se aplica. Y entonces sigue siendo como modelos declarativos que no se aplican. Entonces habrá que revisar el modelo y por qué no. Yo tengo algunas opiniones sobre el grado de complejidad del modelo que tiene la universidad. Creo que no es tan sencillo, tan flexible, tan cercano pues a que se pueda aplicar, pues habría que revisarlo. O sea, todo es revisable finalmente, ¿no? Y modificable. Claro. Entonces, bueno, una de las cosas que para mi gusto es que esta tiene que ser una universidad incluyente en el sentido de que tiene que crecer. Y hay varias razones por las que yo creo que la universidad tiene que crecer.
Una de ellas es que hay una política nacional. La actual presidenta ha planteado que tiene que crecer en 330,000 nuevas plazas de estudiantes, nuevos estudiantes en las universidades. Y hizo el reto a muchas universidades de que le entraran, desde las Benito Juárez, desde esta Rosario Castellanos que va a ser nacional, las de la salud, que ellos van impulsando. Pero el reto está también para el Tecnológico Nacional, para las universidades. Y la nuestra tiene que dar respuesta, pero aquí el reto es que hay que crecer sin muchos recursos o quizás sin recursos o con los mismos recursos. Y otras razones es que la Universidad Juárez del Estado de Durango tiene el segundo costo por alumno más alto. Solamente la Universidad de Yucatán es más alto. Andamos por, lo leí ayer o antier, 105,000 pesos por alumno al año. Ese es el cálculo que hace la SEP. El promedio nacional es como 55,000, o sea, casi andamos al doble. ¿Cómo podemos bajar ese costo por alumno? Con más estudiantes. ¿Por qué subsidio por número de alumnos es como hacen este cálculo? Entonces habrá que crecer en todas las áreas y el reto tiene que ser a cada escuela y facultad que plantee estrategias para ese crecimiento. También creo que debe ser una universidad que crezca porque nuestra universidad, la cobertura a nivel nacional es de 43.5, esto es 435 alumnos de cada 1,000 están en educación superior. Quiere decir que un porcentaje muy alto, pues ¿dónde están? En las maquiladoras o se van o están en otros lados. El promedio es ese, pero Durango es 32%. Esto es solamente 32 de cada 100 están en educación superior. Vamos 10 puntos abajo, más de 10 puntos abajo que la media nacional. Habrá que crecer. Entonces la universidad sigue teniendo ese compromiso de alguna manera de crecer. Y por otro lado, fíjate que yo escuché por ahí que la universidad ha dejado de ser la máxima casa de estudios. Yo no creo, porque es un intangible. La máxima casa de estudios es esa universidad por sus raíces históricas, porque fue la primera, pues, porque muchos de los hogares de Durango estamos los universitarios ahí con nuestros títulos en las paredes, y ahora ya casi no se estila, pero todavía está ahí. Entonces, sigue siendo la máxima casa de estudios. Sin embargo, el crecimiento de las demás instituciones hace que la UGED sea una de las 3 universidades del país, de las únicas 3, que la población estudiantil sea menos del 25%. Esto es, ya otros sistemas han crecido, el sistema particular, el sistema tecnológico, los tecnológicos nacionales, y nosotros nos hemos achicado, vamos a llamarle así, en matrícula, pues, pero seguimos siendo, yo de eso estoy convencido, la máxima casa de estudios. Entonces habrá que retomar el camino. Nosotros hicimos una campaña cuando estaba en comunicación social que se llamaba Las universidades públicas rinden cuentas. 95, decíamos, la salud está en manos de los universitarios, de la UGED, porque 95% de los doctores, de las enfermeras, de los odontólogos, de los psicólogos, eran egresados de la UGED. Eso ha cambiado, ya no es tan así. Entonces tenemos que retomar esa universidad que abra sus puertas, que permita el ingreso de más estudiantes, y ese es como un imperativo de esa universidad incluyente y con equidad. Con equidad es que tiene que haber sistemas de becas que apoyen a los que menos tienen. No existe ese sistema, o sea, las García Calderón pues son para los hijos de trabajadores, pero no los jóvenes que realmente necesitan, no necesariamente están en el sistema, o no son los que reciben las descuentos de inscripción. Son otros mecanismos, pero no, tiene que haber un principio de equidad, de apoyar a los más vulnerables, ¿no? Yo creo que tiene que ser una universidad de calidad y excelencia. En el 2006 más o menos, fuimos la 10ª mejor universidad en matrícula de buena calidad. Estamos respondiendo ante todo el ámbito de las universidades, éramos la 10ª mejor universidad. Se tiene que retomar esta parte de la calidad y la excelencia y tiene que darse pues una revisión al modelo educativo, más participación para que se haga parte de los universitarios y lo puedan implementar como parte de una reforma académica, tiene que ser más claro. Tiene que haber procesos de formación de los profesores, hay muchos maestros jóvenes, pero un proyecto institucional de formación docente con las nuevas innovaciones tecnológicas, con las nuevas innovaciones didáctico-pedagógicas, las estrategias participativas por proyectos, por resolución de problemas, por otra forma que haga que el alumno sea el centro de la educación, pero que sea él el que genere sus propios conocimientos, ¿no? Una educación centrada en los estudiantes, una educación más humanista, sí en la persona, pero no solamente en la persona individual, sino buscando el bien común. Entonces ese es un reto
que se tiene que hacer. Y bueno, digo, parece cosa menor, pero la mayoría de los maestros utiliza el método tradicional. El que hace más de 450 años, Comenio ya no estaba de acuerdo, pues, o sea, discutía eso, que es que el maestro es el centro del conocimiento. En los 90 salió un estudio de la Núñez que decía que el 40% de los maestros dictaba. Y ahorita decimos, no, pues ya no dicta. Sí, nada más que ahora se dicta a través de las presentaciones de PowerPoint. Y había tiempos en que dictaba y uno anotaba. Me tocó en alguna ocasión que eso sucedía. Y uno anotaba. Y ahora no. Ahora los alumnos toman fotos. Sacan el celular y toman la foto. No, tiene que haber una sacudida desde el punto de vista de formación de los docentes en la universidad, en ese ámbito y en otro que ha sido no tan público, pero la gente lo dice, como se menciona por ahí, que es el ausentismo de los maestros. Hay muchas instituciones donde hay quejas de que pues hay maestros que faltan. Entonces habrá que ver una política que oriente el que el maestro asista y el que el maestro se forme. Ese es como otro de los retos que desde mi perspectiva existe, ¿no? Casi todas las instituciones tienen planes integrales de formación docente para todas las instituciones, en el ámbito disciplinar, de actualización de la disciplina, como en el ámbito didáctico pedagógico, ¿no? Y bueno, uno de los temas importantísimos es el financiamiento, o sea, la universidad tiene que ser transparente en el manejo de los recursos y obviamente que es uno de los puntos que en los últimos años ha sido complicado. ¿Por qué algunas universidades no están en esto? Pues no son los mismos procesos, se menciona la jubilación, se mencionan muchos procesos que se dan ahí, pero aún así, teniendo universidades, jubilaciones como la nuestra, no tienen problema. Una de las situaciones es que más de 15 universidades públicas es mita y mita, esto es, la mitad del subsidio lo da la federación y la mitad del subsidio lo da el Estado. Desafortunadamente, una de las universidades que no ha sucedido eso, ha aumentado, no sé, hace 6, 7 años estábamos era 88, 12, hace 6 años, ahorita estamos 80, 20, esto es, el 80% del presupuesto de la universidad es federal y el 20% es estatal. Entonces, ojalá que las condiciones que se dan ahorita pudieran acercar un poco más, no lo veo fácil, porque el mismo Estado tiene complicaciones financieras, pero muchas de las universidades no tienen problemas financieros porque es mita y mita. Fíjate, la Universidad Veracruzana acaba de aprobarse unos 3, 4 años pues, un dictamen, quedó en la Constitución local, de que el 4% del presupuesto del Estado de Veracruz iba a ser para la universidad. Y entonces ellos reciben más del Estado que la Federación. Ellos lo que luchan es porque se equilibre y que la Federación les dé más. El caso de la Universidad de Guadalajara, se acaba de aprobar que el 5% del presupuesto sea para la universidad. Les va a permitir autonomía financiera y les va a permitir generar espacios de innovación, de ciudad del conocimiento. Esto es muchos de difusión cultural y demás. Nosotros no estamos en ese caso. Entonces, esto tiene que buscarse. Lo otro es que aquí hay un problema de ingresos propios. El 21% de los ingresos de la Universidad Autónoma de Baja California son ingresos por venta de servicios. Y pues las inscripciones y los sorteos estos que te digo, como el cimarrón y todo eso. Con nosotros no llega al 3%. Hay una recomendación de que todos los servicios que den las facultades y que den las escuelas sí sean parte de los ingresos propios de la universidad, aunque después se regresen a las escuelas y facultades, pero que sean parte de esa propuesta de ingresos propios de la universidad. Y así, bueno, hay una universidad socialmente incluyente. La Ley General de Educación Superior plantea esta situación de equidad de género, de no a la violencia contra la mujer, de la cuestión de los derechos humanos, de la educación para la paz, de una orientación de promoción de la salud entre los estudiantes, ¿sí? De tal manera que tengan hábitos saludables en el deporte, en la recreación, en una serie de situaciones y que conozcan cómo se pueden cuidar. La educación para la paz ya lo comentábamos. Y bueno, la integración de los universitarios a los sectores vulnerables que ya platicamos por aquí, incluyendo los programas estratégicos del gobierno, que los universitarios puedan estar. Hay uno muy interesante que se ha comentado, que es el de ontología, por ejemplo,
que los sectores de DIF van a odontología y ahí reciben la atención, pero así tiene que ser en toda la universidad, con el gobierno o sin el gobierno, en brigadas universitarias que permitan esa cercanía que alguna vez tuvo con la sociedad, a la que se debe finalmente la universidad, a la que nos debemos los universitarios. Una universidad conectada. Esto de la pandemia nos dio la oportunidad de nuevas formas. Entonces la universidad virtual tiene que ser un sistema único, pero con los adelantos que permitan diseños instruccionales que vayan pues con las nuevas tecnologías, que sean atractivos para los estudiantes, que entren más estudiantes a la educación virtual y que se introduzcan nuevas formas. Esto de la inteligencia artificial, fuimos a la Ibero y ellos ya están trabajando en eso. Tienen los lineamientos para la utilización de la inteligencia artificial con fines educativos. Hacia allá debe de ir la universidad. Y bueno, no sé, me falta uno o dos, vinculación universitaria, tener claramente que los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, la mayoría de las universidades, es la guía para la vinculación, que la vinculación tiene que estar muy cercana a la sociedad, pero también los que tienen recursos que paguen, pues entonces que haya un catálogo de servicios que permita pues que obtengan mejores recursos y que aquellos que hagan investigación aplicada de los investigadores, pues que haya programas que permitan que llegar a esa investigación y se aplique y se pague, que ellos también reciban retribución por ese tipo de eso. Muchas universidades lo tienen, entonces son cosas que se pudieran dar. Universidad del conocimiento, la vinculación de la investigación, pues con las necesidades sociales que hay, la investigación aplicada, que la universidad sea parte importante, que la sociedad lo vea como quien soluciona muchos de los problemas que hay, en este caso en Durango, ¿no? Y por último quiero dejar este tema, bueno, hay dos, una universidad digna que respete los derechos de los trabajadores administrativos, académicos, en el caso nuestro de los jubilados, porque hay un problema en muchas universidades, la mayoría de los maestros son horas semana mes. 70%, no sé, con nosotros yo creo que es más, porque ha ido disminuyendo el número de maestros de tiempo completo. Entonces, programas que permitan incentivar a los maestros de tiempo completo, buscar, hay algunas universidades que dan estímulos, o universidades que, si el maestro de hora semana mes también da tutoría y participa en los procesos de revisión de planes y programas de estudio, pues hay incentivos, pues, porque son los más débiles desde el punto de vista vulnerables económicamente en la universidad, ¿no? Y por último, un tema que yo he recogido, que se ha comentado, es el tema de la identidad. Y efectivamente somos una universidad que no tiene identidad propia, ¿no? Hay por ahí anécdotas de que ya terminamos el juego, ya a celebrarlo, y la UNAM con su Goya y la UGED con su Goya, pues no, o sea, el Goya es de la UNAM. Quien conoce la historia sabe que estuvimos incorporados en 1937, 1938 a la UNAM y que hubo una disposición de que utilizáramos los símbolos de ellos, de tal manera que el puma era nuestra mascota, el por mi raza hablar el espíritu, el Goya universitario, los colores. Los colores todavía los vemos en los grupos representativos de la UGED, la banda y todo eso son azul y oro, pero los grupos deportivos ahora son blanco y rojo, que reconocen pues el origen del Instituto Juárez, pero la verdad es que institucionalizado no tenemos nada de la situación de la identidad. Era un logo y sí se respeta, pero ahora pues ya con esta administración apareció otro logo, cosa que está bien. Había un grito atencional, somos UGED, ya no lo he visto. No, tiene que haber uno para todos, o sea, independientemente de quién esté en la administración y la gestión y la coordinación de los esfuerzos de los universitarios, creo que se debe trabajar eso. Yo escuché que ese era como uno de los objetivos que se tenía. Ya hay avances, Yo te quiero comentar que hay una pequeña comisión que ha estado trabajando para hacer un planteamiento, no de propuestas, no de propuestas específicas, sino de proponer a la comunidad, que sea la comunidad que participe y haga las propuestas, los equipos deportivos, los maestros, a la comunidad, en convocatorias abiertas para que pueda tener la universidad su propio lema, su propio grito representativo, sus colores, su himno, ¿sí? Protocolos. Sí, el himno pues es hecho por universitarios y bueno, pues lo que identificas quizás es solamente la última estrofa, pero yo creo que ese
pues no sé, o sea, Sí, eso dejarlo. Mi raza hablar espíritu, Hablar habría espíritu. que cambiarlo. Sí, entonces, pues darle seguimiento, esa es mi perspectiva de los retos o algunos de los retos que pudiera tener la universidad. Tiene muchos más. La última recomendación que yo haría es que a estos nuevos equipos que se están incorporando a la gestión de la universidad, a la administración de la universidad, busquen formarse, conocer a profundidad la universidad y que eso les permita también la empatía con los universitarios y los programas que puedan derivarse, programas de desarrollo institucional, programas operativos en las instituciones, que conozcan la situación de la universidad y de esa manera buscar mejorarla, porque al final creo que todos los universitarios queremos que la UGEL le vaya bien. Exacto. Hay algunas cuestiones que creo que quedan pendientes, como el medio ambiente. Sí, muy importante. tiene que estar, como parte de estas. Una pregunta que yo tendría es, ¿los municipios deberían aportar, ayudarle a la mujer? Sí dice que el subsidio debería de ser los 3 niveles, la Ley General de Educación lo menciona, los 3 niveles de gobierno, esto es el gobierno federal, el gobierno estatal y en este caso los municipios. Hay algunas universidades que sí tienen apoyo de los municipios, algunas, muy pocas, pero pues después también hay como que la idea de la injerencia y demás. La nuestra pues no lo ha tenido. Yo sé que no lo ha tenido, pero sí se menciona en la Ley General de Educación Superior, que es algo también que hay que acercarse a conocerla. No teníamos legislación en educación superior hasta que se aprueba en el 21. Era un documento que eran algunos lineamientos desde 1978. Entonces la Ley General de Educación también establece, por eso es importante esto de la evaluación, establece que hay un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior. Ese sistema ya se creó. Y ese sistema lanzó una convocatoria para que organismos externos pudieran participar en la evaluación. La primera instancia y organismo que fue aprobado, porque armonizó su marco de referencia con los planteamientos del CEAES, Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, de la SEP, fueron CIES. Y también ya está aceptado, pues ya reconocido, FIMPES, que es de las instituciones de educación particular, y CONAEM, bueno, Chuy Hernández Tinoco es el presidente de este organismo de educación médica, de evaluación de la educación médica, esto es, y hay una de comunicación y humanidades. Solamente son los 4 organismos reconocidos por CEAES que pueden ahorita evaluar, pues, con ese reconocimiento, porque andan muchos organismos por ahí medio buscando como que reacreditar cuando no tienen el reconocimiento de CEAES. Entonces, como que el caminito es por ahí. Hecho. Pues muchas gracias, doctor Joel Ávila Ontiveros, evaluador y dictaminador de las instituciones de educación superior en nuestro país y además que presta servicios al extranjero. Pues en verdad fue una plática muy enriquecedora. Nos dio a conocer muchos puntos de vista, sobre todo los retos de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, que viniendo de usted que con tanta experiencia ha recorrido tanta universidad, debe ser tomados en cuenta, definitivamente. Sí, yo creo que con el concurso de pues todos los universitarios, nuestra universidad va a mejorar. Yo Sin creo duda alguna. Que eso va y eso a suceder. Es nuestro objetivo. Pues muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos, que Hacer Universitario ya terminó. Su servidor, Víctor Samuel Palencia Alonso, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Hasta pronto, muchas gracias.